Namaste and welcome, beloved mighty companions. Namaste y bienvenidos mis adorados compañeros. Thank you for the questions that you send. Gracias por las preguntas que han enviado. I know that they're for me to talk to Jesus about. Yo sé que esas son para que le preguntemos a Jesús acerca de ellas. Yeah, you can reach me on Messenger, or you can leave questions in either the WhatsApp group in Spanish, or you can leave them on the Facebook Messenger group that we have. Me pueden dejar preguntas si quieren al Messenger. Hay un grupo de Messenger o también hay uno de WhatsApp. And I'll answer them, try to answer them during the sessions. Y yo trataré de responderlas durante las sesiones. Or in some cases, they just bloom out and Jesus has something to say, and then I just record it and I'll share it with everyone. Y en ocasiones aparece que después de una pregunta sale algo que puedo grabar y lo puedo compartir con todo el mundo. So we're going to continue with the psychotherapy, this little pamphlet, psychotherapy pamphlet. Vamos a continuar con el panfleto de psicoterapia. And Irene had asked me about a little section of the course, so I thought I would take a look at that tonight too, real quick before we go psychotherapy. Y Irene me preguntó acerca de una porción del curso, así que voy a revisar eso antes de continuar con la sección de psicoterapia. And this is out of the course where Jesus says the correction of fear is your responsibility. Y eso es del curso donde dice que la corrección del miedo es tu responsabilidad. Now, in the world, we think our responsibility is taking care of ourselves, taking care of our loved ones. Ahora, en el mundo pensamos que nuestra responsabilidad es cuidarnos a nosotros mismos y cuidar a los que queremos. The correction of fear is your responsibility, is with emphasis. La corrección. Say that again because. The correction of fear is your responsibility. La corrección del miedo es tu responsabilidad y cuando dice es, tiene letra distinta, énfasis. Es tu responsabilidad. See, the correction has to be accepted here. Vean, la corrección, eso tiene que aceptarse aquí. So when we're going to Jesus and going, okay, this fear is really, we're trying to tell him it's real and somebody's going to help me out of it. Entonces cuando vamos y le decimos, Jesús, mira, tengo miedo acá y alguien tiene que ayudarme al respecto. No, the only thing we can do is admit that it's not real and release it to a miracle. Lo único que tenemos que hacer es admitir que no es real y liberarlo al milagro. Jesus isn't going to align with us and say, oh, you weak little, poor little thing. Jesús no se va a alinear con nosotros y va a decir, ay, pobrecito, pobrecita, qué cosa, qué debilidad tienes, yo te entiendo. Because we're an infinite being. Porque somos seres infinitos. So he's really telling us that he can only show us where we're denying ourselves so that we'll experience fear. Entonces, lo único que él puede hacer es mostrarnos donde nosotros estamos negando quiénes somos para experimentar esa debilidad o ese miedo. And he's very clear, you should ask instead for help in the conditions that have brought the fear about. Y es muy claro en decir, tú debes preguntar y pedir ayuda en la condición en la que tienes de miedo. That's why he's saying, and he's helping us now stay at the desire for experience. And when we split, the desire to feel more than one. Entonces, por eso es que dice que cuando nosotros experimentamos ese deseo, él nos pide que sintamos ese deseo de la experiencia que tenemos. Y cuando vemos que yo mismo tengo esa experiencia, entonces se divide en dos, como que puedo ver dos partes. It's the side effect of the decision to deny divinity.
es la decisión que yo tengo de negar quién soy. And he's very clear. These conditions always entail a willingness to be separate. Y es muy claro, dice que esos deseos son siempre un deseo de crear la separación. And he's talking about, again, too tolerant. Remember, he was telling me you're too tolerant and too tolerant of all this mind wandering. Y nuevamente está diciendo, tú eres muy tolerante con tu mente que da vueltas y viaja y se imagina cosas. The correction is always the same. La corrección es siempre la misma. Before you choose to do anything, ask me if your choice is in accord with mine. Antes de que decidas hacer algo, pregúntame si tus decisiones se alinean y son correctas con las mías. So this is where he gave me that helpful question to ask Jesus, is this divine expression? Y aquí fue donde él me ayudó con esta pregunta que yo hago recurrentemente. Jesús, esto es una expresión, what was it that you, what expression? Expression, divine expression. Esto es una expresión divina. He was helping me to see that this is in alignment with God and therefore in one with him in the expression. Entonces él me está ayudando cuando yo le pregunto a decir, ¿es esto una expresión divina? ¿Es esto algo que con lo que tú te alineas? So it's helpful to remember fear is a side effect of the decision to deny light. Es importante recordar que el miedo es el producto de la decisión de negar la luz. And you can ask him, Jesus, is fear always a decision? Is it a way to cover over the decision to deny that I'm light? Y tú le puedes preguntar, Jesús, ¿es el miedo, la experiencia de miedo, el resultado de la decisión de cubrir la luz, de cubrir quién soy yo? It's illuminating when you ask him to show you how much, Jesus, will you show me how much I really relish fear as experience? Y es iluminador cuando yo le pregunto, Jesús, de verdad, muéstrame qué tanto aprecio el cubrir la luz. And yesterday I was talking about all those images from Katrina when New Orleans was flooding. Y ayer estaba hablando acerca de las imágenes que vienen de el huracán Katrina cuando estaba creando esas inundaciones. You know, and I see all the relishing in that experience. It was all this fear coming up and just, it was like feeding. It was a feeding frenzy. Yeah, you use relish a lot, and I would like to know synonyms of that. Deep wanting. Okay, just to confirm, thank you. Yes. Entonces ella dice, solo le estaba confirmando que ella utiliza una palabra que es relish y es como un profundo deseo. Entonces ella encontraba ese profundo deseo de que esas cosas sucedan. Wanting an experience more than wanting God. Queriendo la experiencia más que querer mi relación con Dios. And when we just look at it cursor at a very superficial level, that would seem insane to want these things more than we want God. Y cuando nosotros lo vemos en una forma superficial, parece una idea loca que yo quiera más esa experiencia que mi relación con Dios. And until Jesus takes us down in that elevator and we have to look directly to see how much we relish something other than God, the course is going to only be superficial. Y hasta que yo le invite a Jesús a que venga conmigo, baje en el elevador y me lleve a esas sensaciones y me muestre si yo no estoy haciendo eso para poder ver esos deseos profundos que tengo de que eso suceda, lo que va a pasar es que el curso de milagros va a ser muy superficial.
So he's talking here about fear is always a sign of strain arising whenever what you want conflicts with what you do. Would you tell me what you're reading? I'm just reading off of page 29 out of the Course in Miracles. Oh, okay. Okay. Yeah. So we'll start by saying first, if you're feeling fear, your face is in the dream bubble. Vamos a empezar al decir esto. Si sientes miedo, es porque tu cabeza está dentro de esta burbuja del sueño. So his first advice on fear is lift your head and out of the bubble and see that the light is here. Entonces, la primera recomendación es levanta tu cabeza hacia él, sal de la burbuja y ve que existe la luz. So fear comes after the split. Entonces, el miedo viene después de la separación. First comes the desire for experience. Primero viene el deseo por la experiencia. And then it's going to play in a whole bunch of ways in there that it's possible to do different things and then get mad about it. Y luego viene la experiencia de querer ver las cosas de formas distintas y luego viene el estar de mal genio por eso. This whole idea of multitasking is hilarious. Multitasking. Solo la idea esta de multitasking, que es hacer varias cosas al mismo tiempo, es graciosa. What that is I can get more done to deny divinity. Lo que eso dice es, yo puedo hacer más y distraerme más para negar la divinidad. First, you choose to be a doer. I'll say that. Primero, porque eliges entonces ser un hacedor, estar haciendo cosas. See, as soon as we go in the bubble, we'll feel like someone doing something and something happening to the doer. Entonces, una vez estamos sumergidos en la burbuja del sueño, decimos que hay que hacer algo y cuando haces algo, algo le sucede al que está haciendo algo. That is diving into the pool of terror. Eso es saltando a la piscina del terror. And then the ego's play is, oh, I'll just come up with something else to do so I can feel better. Y el juego del ego es que te dice, bueno, entonces voy a salir con algo más para salir de esa experiencia. And that's why he's saying we always choose. We choose and then we want to choose what we're going to be doing and then ask Jesus once we've already decided what we want to do. Entonces, de ahí ese patrón donde yo elijo y elijo qué hacer y termino haciéndolo y después le pregunto al creador lo que pensaba hacer. So it's wanting to keep the doer. Es el deseo de querer conservar a ese hacedor que está ocupado. See, in a split mind, it's going to be struggling over which things to do and then get mad about some things. And, you know, that's the play. The play is to get mad. I could be doing this over here. No, let me do this over here. And Jesus is going, it can be none of the above. Y en la mente dividida lo que pasa es que empiezo a tener conversaciones casi que simultáneas. Debería hacer esto, no debería hacer lo otro. He debido ocuparme de aquello. Y lo que sucede es que hay un conflicto ahí, no puedo ni siquiera dar un espacio a él. It's like we need to see how dead a to-do list is. Es como ver qué tan muerto es tener una lista para hacer cosas. Now, it's not like the Spirit won't have you write some things down and to follow through, but it has to be aligned with what he's giving. Y no es que no vayas a escribir algo en un papel para llevar un plan, pero la idea es que lo preguntes para que se te sea dado.
it's really helpful to see how consciousness feeds, it feeds at the trough of rage. Vemos entonces cómo la conciencia se nutre de la ira. Stay at the level of the desire for experience. Se queda en el nivel del desear una experiencia. And then listen to the voice for Jesus and follow it. Y luego escuchar la voz del Creador y seguirla. And see that it's all in the mind. It's not about behavior. It's not about what we do. Our behavior merely reflects the thoughts in the mind. Y ver que solo es un comportamiento. De hecho, nuestro comportamiento lo que hace es reflejar nuestros pensamientos que existen en la mente. Your behavior becomes consistent when those desires to experience the split identity are cleared. Are cleared? Cleared, yeah. When Yeah. it's dissolved, when we dissolve those desires to experience separation, then our behavior is very consistent. Nuestro comportamiento se convierte en un comportamiento consistente cuando limpiamos esos pensamientos. But it's not about the behavior, actually. It's just about the expression of divine light. No es realmente el comportamiento, es realmente darle espacio a la expresión de la luz divina. You're not even really thinking about behavior anymore. No hay que pensar ni siquiera en el comportamiento, ya no es necesario. It's just that the way Muji would call it the dynamic expression. Muji lo llamaría la expresión dinámica. And he'd also talk about the ego as being very unstable. Y él no habla de que el ego sea inestable. It's highly unstable and not predictable at all. Que es altamente inestable, corrección, que es altamente inestable y que no es predecible para nada. The only stability is to stay with the light, and everything flows from there. La única estabilidad que existe es estar con la luz y todo fluye de ahí. So we're looking at the last chapter in the purpose of psychotherapy, the last paragraph, paragraph 5. Estamos viendo en el último capítulo de la psicoterapia y vamos en la sección 5. And one of the greatest impediments to discovering God is the concepts held in the mind about what God is. Uno de los grandes impedimentos que tenemos en la mente es el saber, el tener el concepto de qué es lo que es Dios. You know, the little man with the beard that has a little list. El hombre aquel con su barba blanca que tiene una lista. See, consciousness likes making God in its image. Y a la conciencia le gusta ser el hombre a crear a Dios en su imagen. God's got to look like me. Dios tiene que lucir como yo. But we can see the light doesn't know anything about a body or what we look like. Pero la luz no tiene ningún concepto de lo que es el cuerpo. So the first thing he says is the patient need not think of truth as God in order to make progress in salvation. Entonces lo que dice es, el paciente no necesita pensar que la verdad es Dios para tener progreso en la salvación. You don't have to think about God at all to make progress in salvation. No tienes que pensar en Dios para nada para poder tener progreso en la salvación. God doesn't care if we think about him at all. De hecho, a Dios no le importa si tú piensas en él o no. The less thinking, the more we'd see God's here anyway. De hecho, entre menos pienses, más puedes ver a Dios de todas maneras. God doesn't think. Dios no piensa.
God just is. Dios es. But you'll see that the recognition of God is just the recognition that salvation's already here. El reconocimiento de Dios, vas a ver, el reconocimiento de Dios es solo el reconocimiento de que la salvación está aquí. That salvation is done. Ta-da! Que la salvación ya sucedió. But he must begin to separate truth from illusion. Pero debe comenzar a separar la verdad de la ilusión. I love how he's using these terms like honesty of God. Y me gusta cómo utiliza estos términos como la honestidad de Dios, Truth of God. la verdad de Dios. Because the ego is going to say that I've got the truth. Porque el ego va a levantar la mano y va a decir, yo tengo la verdad. I know what truth is. Yo sé lo que es la verdad. You can't know what truth is because you are truth itself. Tú puedes saber lo que es la verdad porque tú eres la verdad. De hecho, Truth of God is you. la verdad de Dios eres tú. This is truth of God. Esa es la verdad de Dios. So now, because we're so used to the world's idea of what truth is, porque yo estoy tan acostumbrado a lo que el mundo me dice que es la verdad. Jesus has to like help clear the deck so we can really find out what truth really is. Entonces eso lo que tiene que hacer es limpiar la mesa completamente para poder identificar qué es lo que es la verdad. So it's really finding out who you are. Truth is who you are. Entonces realmente encontrar que tú eres la verdad. Tú eres la verdad. An illusion is who you're pretending to be. Y la ilusión es lo que tú pretendes ser. So he's going to show us the distinction between who we think we are and what we truly are. Entonces él nos va a mostrar la distinción en lo que nosotros pretendemos ser y lo que somos. And he's saying you have to recognize they're not the same. Y aquí dice, entonces debo reconocer que no es lo mismo. And becoming increasingly willing to see illusions as false and to accept the truth as true. Ok. Pero debo comenzar a separar la verdad de la ilusión al reconocer que no son lo mismo y al estar paulatinamente más dispuesto a ver la ilusión como falsa y a aceptar la verdad como tal. That is the whole thing. Just see that the illusions are false. Eso es todo, ver las ilusiones como falsas. Basically, Jesus, I'm totally insane. I admit it. Thank you very much for showing me. Básicamente, Jesús, muchas gracias. Yo estoy loco, estoy enfermo y gracias por mostrarme que no funciona bien mi mente. It is totally and completely insane to keep diving into the dream bubble. Es completamente ilógico y demente el volver a saltar a la piscina de la burbuja del sueño. So let's just ask Jesus, is there any requirement of God that I dive into the dream bubble? Entonces preguntémosle a Jesús, Jesús, ¿existe algún requerimiento al que me indique que yo tengo que saltar a esa burbuja del sueño? God doesn't have any requirements. He just say, sit here with me and see that you're already saved. Dios no tiene ningún requerimiento de esa clase. De hecho, Él dice, ven, siéntate aquí conmigo y te vas a dar cuenta que tú ya estás a salvo. But again, there's such a strong play in wanting to dive into the dream bubble. Pero nuevamente hay una fuerza muy grande que juega a que yo salte nuevamente en esa burbuja del sueño. So the willingness, that's why it carries the power of God, because we're starting to look with Jesus, the representative God, to see the truth. Entonces, por eso la voluntad de Dios es muy importante, Jesucristo, que es el que carga esa voluntad de Dios para que Jesucristo me ayude a ver la verdad. That's why the willingness is so critical. Por eso es que esa voluntad es crítica.
His teacher will take him on from there as far as he is ready to go. Su maestro lo conducirá desde ahí tan lejos como se encuentre dispuesto a llegar. And you'll see as that relationship builds in chapter 20 that he's going to take you deeper and deeper and deeper as you have that deep relationship with him and your partner. Y tú vas a ver que el capítulo 20 del libro te va a llevar a una relación más y más y más profunda con Jesucristo a través de la relación que tú tienes con tu compañero. Because with the willingness, then he's able to show you where you think heaven is hell. Porque con tu voluntad Él te va a mostrar dónde. He's going to show you where. Where you believe that heaven is hell. Donde tú crees que el cielo es el infierno. And that meaning how much the wanting of the dream bubble experience, how strong that wanting is. Y eso lo que quiere decir es, te va a mostrar qué tan grande es ese deseo que tú tienes de experimentar el sueño en la burbuja. The Holy Spirit uses time as he thinks best, and he is never wrong. El Espíritu Santo usa el tiempo como lo considera mejor y Él nunca se equivoca. Jesus, am I willing to give all time and space over to you? Jesús, estoy dispuesto a dar todo el tiempo y el espacio a ti. Am I willing to see it's all in your hands? Estoy dispuesto a ver que todo está en tus manos. I've called you to me. Does that mean you're already arranging time and space for me? Yo te estoy llamando a ti. Eso quiere decir que podría decirse que estás reajustando lo que es el tiempo y el espacio para mí. It's a relief. Es una liberación. Because the favorite thing of the ego is to be in charge of time. Porque una de las cosas favoritas del ego es estar a cargo del tiempo. It goes along with, I got this figured out. Y dice cosas como, no se preocupe, yo esto lo manejo. It's really giving it all over to Jesus to control it all. Y es realmente el dárselo todo a Jesucristo para que Él lo controle todo. Psychotherapy under his direction is one of the means he uses to save time and to prepare additional teachers for his work. La psicoterapia bajo su dirección es uno de los medios que usa para ahorrar tiempo y para preparar maestros adicionales para su obra. Okay, Jesus, thank you for the psychotherapy session with you. Ok, Jesús, gracias por la sesión de psicoterapia contigo. There is no end to the help that he begins and he directs. La ayuda que Él comienza y dirige no tiene fin. By whatever routes he chooses, all psychotherapy leads to God in the end. Cualquiera que sea la ruta que Él elija, toda psicoterapia finalmente conduce a Dios. But that is up to him. Pero eso se le deja a Él. We are all his psychotherapists, for he would have us all be healed in him. Todos somos sus psicoterapeutas, pues quiere que todos seamos sanados en Él. Here we go, Jesus. We're just going to let you work with us. Gracias, Jesús, por dejar, permitir que Él trabaje en nosotros. The process of psychotherapy. Vamos a revisar ahora el proceso de la psicoterapia. Introduction. Introducción. Psychotherapy is a process that changes the view of the self. La psicoterapia es un proceso que cambia la visión del yo. At best, this new self is a more beneficent self-concept, but psychotherapy can hardly be expected to establish reality. A lo sumo,
Este nuevo yo es un concepto de sí mismo más beneficioso, pero no puede esperarse que la psicoterapia establezca qué es la realidad. Okay, Jesus, I'm going to be real interested to see where you're going on this. Ok, Jesús, vamos, yo estoy bien interesado en saber para dónde vamos con esto. That is not its function. Esa no es la función que establezca la realidad, no es la función. So psychotherapy only will reveal where the no is to God. La psicoterapia únicamente revela dónde encontrar la verdad. Where the no is to true reality. Donde saber dónde está la realidad verdadera. If it can make way for reality, it has achieved its ultimate success. Si logra abrirle paso a la realidad, ha alcanzado su máximo éxito. Its whole function in the end is to help the patient deal with one fundamental error. Toda su función al final consiste en ayudar al paciente a manejar un error fundamental. The belief that anger brings him something he really wants. La creencia de que la ira le ofrece algo que en realidad desea. And that by justifying attack, he is protecting himself. Y de que al justificar el ataque se está protegiendo a sí mismo. And we can add to that protection, that belief that protection is the way it means to heaven. Y le podemos agregar que el pretender que la experiencia de la ira pueda llevarme al cielo. So this would be a really good sentence to let him help us unwind from. Y esta sería una buena frase que nos permita unwind, liberar una cantidad de pensamientos. Jesus, do I have a belief that anger brings me something I really want? Jesús, yo tengo la idea de que la ira me va a traer algo que realmente quiero. Am I willing to see that anger can never bring me what I want? Estoy dispuesto a ver que la ira nunca me trae nada de nada. And that by justifying attack, he is protecting himself. Y que al justificar el ataque estoy defendiéndome a mí mismo. Jesus, do I have a desire to try to protect myself by justifying attack? Jesús, yo tengo el deseo de protegerme a mí mismo al justificar el ataque. Do I really like attacking? Jesús, ¿me gusta realmente atacar? And try to protect myself through attack. Do I really like that a bunch? Y me gusta el atacar con la justificación de tratar de defenderme. Me gusta, realmente disfruto de eso. To whatever extent he comes to realize that this is an error, to that extent he is truly saved. En la medida en que llegue a darse cuenta de que esto es un error, en esa misma medida se ha salvado realmente. So that's a pretty important sentence to see through. Eso es una frase importante para observar. Okay, Jesus, show us what we need to see so we can see right through all this. Jesús, muéstranos lo que podemos ver aquí, a ver si podemos ver a través de todos esos deseos. Jesus, what do I need to see on the belief that anger brings me something that I really want?
Jesús, ayúdame a observar, a ver si la experiencia de la ira, si yo creo que me trae algo que yo realmente quiero. It's like anger being used to preserve the perception of an entire world. Es como el miedo siendo usado para cambiar la percepción del mundo entero. Jesus, do I desire an experience of justifying attack? Jesús, yo quiero una experiencia de justificar el ataque. Do I really like protecting myself through attack and playing the attack game? A mí realmente me gusta justificar mi ataque como si fuese una defensa y atacar. To whatever extent he comes to realize that this is an error, to that extent he is truly saved. En la medida en que llegue a darse cuenta de que esto es un error, en esa misma medida se ha salvado realmente. It feels really practical to have a good long talk with Jesus on that sentence. Y parece muy práctico el tener una conversación larga acerca de esta frase con Jesucristo. Patients do not enter the therapeutic relationship with this goal in mind. Los pacientes no entran en una relación terapéutica con este objetivo en mente. On the contrary, such concepts mean little to them or they would not need help. Por el contrario, tales conceptos significan poco para ellos o no necesitarían ayuda. This next sentence is a powerful one. La siguiente frase es bien poderosa. And Jesus is really reminding me how often we join to try to maintain a sense of personal identity. Y me recuerda cómo a veces nos juntamos con el solo propósito de tratar de mantener una identidad que yo tengo. And you'll hear me refer to it as expression to keep. Y me van a escuchar refiriéndome a eso como una expresión para mantener. This is why so many beings have to go to therapy for years and years and years. Por eso es que tantos seres tienen que ir a terapia por muchos años. Because they're saying a lot of stuff to their therapist, but they're not really looking underneath that at the desire, how that's being used to deny divinity. Porque están hablando acerca de muchas cosas con sus terapistas, pero no están yendo profundamente a mirar la raíz y cómo están utilizando esa raíz para negar la divinidad. The only way we can be helped in any expression, it doesn't matter what it is, expression session, whatever it looks like. La única forma que puede ayudar para esa expresión o sesión de expresión, como lo quieras llamar, is the willingness to be shown another way of seeing. es la voluntad de ver otra posibilidad de ver las cosas. So the ego just relishes going in these joining sessions or going in an expression session to just spew out all of this, all these thoughts and feelings and emotions and stories. And underneath it, there's not a true willingness to see what's true. Entonces al ego le encanta ir en estas sesiones de expresión o como lo quieras llamar y se va a expresar su ira y sus pensamientos, pero no tiene ni un poquito de deseo de profundizar para observar qué hay ahí debajo. And the way you know is that if that's interrupted or someone tries to stop that flow, the ego gets ripping mad about it. Y una forma de observarlo es que cuando tú ves que está en esa cadena de expresión, si tratas de pararlo, el ego se molesta por no dejar que la expresión continúe. And he's talking about it right here in this sentence. Their aim is to be able to retain their self-concept exactly as it is, but without the suffering that it entails.
Y en esa siguiente frase lo identifica muy bien cuando dice su objetivo es ser capaces de conservar su concepto del yo exactamente como está, pero sin el sufrimiento que ello conlleva. That's what expression without willingness is. Eso es lo que es una expresión, una sesión de expresión sin la voluntad de verlo diferente. It's trying to keep, it's arguing for the self concept. It's actually an argument against divinity. And it's just disguised as expression, but it's an argument to keep the denial of love. Está disfrazado como una sesión de expresión, pero realmente es el argumento para querer mantener esa posición y para negar ver otra posición que puede ver la divinidad. It plays like this. Juega como esto. I need you to listen to me and I need to be heard. Necesito que tú me escuches porque yo necesito ser escuchado. You just hear the I in that play. Y entonces puedes escuchar lo que yo necesito. There'll be a certain, there's a certain tension with it because it's something being held on to. Hay un cierto grado de tensión porque se puede observar el deseo de conservar el concepto y defenderlo. And you can start to watch these videos, like there's one with Janet, just sort of, and Jesus is just showing me it's like this, and like, see, that's willingness is just really open, and you're really just looking with them. Y puedes observar, hay algunos videos donde aparecen personas y menciona a alguien y dice, Jesús me dice esto y aquello, y entonces, pero no está. See, the I play in consciousness has a lot of tension around it. Entonces, ese yo, esa identificación con el yo en la conciencia, juega un rol muy importante en ese espacio. But so there's kind of like this little, I want help, but I don't really want to look. Es algo así como yo quiero ayuda, pero yo no quiero mirar. So it's kind of like, it's kind of a little step forward, but it's still pretty delusional. Es como aparentemente dando un paso hacia adelante, pero es una autodesilusión, es una ilusión. Because the self-concept cannot be washed out without complete openness. Porque no se puede hacer esa observación si no existe una apertura completa. See, we want to get rid of suffering, but without really looking at the cause of suffering, you can never be free of it. Queremos que el sufrimiento desaparezca, pero sin ver cuál es la raíz del sufrimiento. Y si no vemos la raíz, nunca va a desaparecer. So we're going to go to the therapist and try to keep our self-concept, but trying to get rid of suffering. Entonces nosotros estamos yendo al terapista, y llegamos allá y queremos que saque el dolor, pero que no saque esa autoidentificación que tenemos. Their whole equilibrium rests on the insane belief that this is possible. Todo su equilibrio descansa sobre la insensata creencia de que esto es posible. So one sliver of hell is total hell. So, una porción muy pequeña del infierno es el infierno total. Self-concept equal hell. El mantener ese autoconcepto de quién soy igual el infierno. So these two things can never be kept together. Estas dos cosas no pueden mantenerse juntas. You cannot try to keep heaven and the self-concept. It's not possible. Yo no puedo mantener el cielo, la salvación y mi autoimagen. So you keep a little bit of self-concept that it is total suffering.
Y solo con que mantenga un poquito de mi autoconcepto, igual, es sufrimiento. Now, there's a little crack because at least there's a recognition that we need help. Entonces hay algo correcto ahí en una forma y es que nosotros necesitamos ayuda. But the ego loves demanding that it gets to keep the self-concept exactly the way as it is. Pero al ego le encanta mantener su autoimagen exactamente la forma que es. So it's trying to keep the fantasy alive, the fantasy of a person alive, and then have the fantasy that somehow suffering will go away. Entonces es tratar de mantener la fantasía viva, pero también tener la fantasía de que el sufrimiento va a desaparecer. And because to the sane mind, it is so clearly impossible, what they seek is magic. Y como resultado tan claramente imposible para la mente sana, lo que busca es magia. Magic is the means used by those who believe that it is possible to keep part of hell in heaven. Magia es eso que te lleva a pensar que puedes mantener el cielo en el infierno. That's a deep one. Profundo. In illusions, the impossible is easily accomplished, but only at the cost of making illusions true. Excuse me. En las ilusiones lo imposible se consigue fácilmente, pero a costa de hacer realidad las ilusiones. What he's pointing to is there's still a desire to keep the illusion true. Lo que él está apuntando es a decir que se sigue apuntando a mantener las ilusiones como verdad. That's why it's critically important to salvation, the speed of salvation, to use that joining and light worksheets. Don't spend a bunch of time on anything other than, is the light here? What's the desire? Show me another way. No tratan de, en el capítulo 20 con sus compañeros, solo traten de mantenerse en esas preguntas. ¿Está la luz aquí? Is the light here? The second question. Is the light here? What is the second question? Yeah. Is the light here? La luz está aquí. ¿Está la luz aquí? Will you show me the deny? I'm admitting that we're not at peace. Estoy admitiendo que no estoy en paz. Show me the desire to deny being at peace, and I'm willing to see it another way. Muéstrame el deseo que yo tengo de negarme a la luz y muéstrame otro camino. Not spending, en ese espacio. yeah, just drop in the storytelling, just go for the desire with Jesus. Let him show it to you. Abandone el deseo de contar la historia larguísima de qué es lo que sucede y vayan al deseo. The patient has already paid this price. Now he wants a better illusion. El paciente ya ha pagado su precio y ahora quiere una ilusión mejor. Any form of magic is just looking for a better illusion. Cualquier forma de magia es solo buscar por una ilusión más grande. And it's a denial of how truly powerful we are as infinite beings. Y es también el negar qué tan poderosos somos como seres de luz. That we are granted love, all the love of the Father, and we have absolutely the power to lift our heads up out of the dream bubble. Que en el poder del Creador nosotros tenemos la facultad sin ningún problema de sacar la cabeza de la burbuja de la ilusión del sueño. At the beginning, then, the patient's goal and the therapist are in variance. Al comienzo, pues, la meta del paciente y la del terapeuta son divergentes.
The therapist as well as the patient may cherish false self-concepts, but their respective perceptions of improvement still must differ. Tanto el terapeuta como el paciente pueden abrigar falsos conceptos de sí mismos, pero aún así sus respectivas percepciones sobre la mejoría deben ser distintas. We really have to see that we're the patient now. El paciente espera aprender a lograr los cambios que quiere. Because this is that little play of being really spiritual without really looking. Este es importante aquí porque este es donde aprendemos a, entre comillas, ser espirituales sin realmente serlo. The patient hopes to learn how to get the changes he wants without changing his self-concept to any significant extent. El paciente espera aprender a lograr los cambios que quiere sin cambiar su concepto de sí mismo de manera significativa. And that's how we go into the joining sessions in the beginning. Y así es como empezamos cuando llegamos a las sesiones conjuntas con nuestros compañeros. And the way that plays is that we project that our brother's doing something wrong in the joining. Y la forma que lo proyectamos es que vemos que los compañeros están haciendo algo equivocado en esa unión. Or there's something wrong with our brother or something wrong with the timing. O que hay algo equivocado con nuestro hermano o que hay algo equivocado con el momento que está sucediendo. Those are all tricky ways to preserve the self-concept. Y todos esos son trucos que utiliza el consciente para mantener su identidad. He hopes, in fact, to stabilize it sufficiently to include within it the magical powers he seeks in psychotherapy. De hecho, espera que este concepto se estableciese lo suficiente para incluir en él mismo los poderes mágicos que buscan la psicoterapia. He wants to make the vulnerable invulnerable and the finite limitless. Desea volver invulnerable lo vulnerable e ilimitado lo finito. So he wants to feel better, but he doesn't want to feel heaven. Él quiere sentirse mejor, pero no quiere no quiere ver el cielo. If this isn't making it so clear that we need Jesus to help us out of this crazy delusion. Si esto no representa un ejemplo claro de que necesitamos a Jesús para salir completamente de esta desilusión. Whenever we're trying to preserve that piece of self-concept, we're trying to make the finite limitless. Cada vez que tratamos de mantener una porción de nuestra identidad, hacemos que lo infinito se convierta en limitado. The self he sees is his God, and he seeks only to serve it better. El yo que ve es su Dios y lo único que busca es servirle mejor. Look, if Jesus isn't the only psychotherapist ever worth having. Jesús es el único psicoterapeuta realmente que vale la pena tener. Because there is no one of this world who has this level of clarity of what's happening in the mind. Porque no hay nadie en este mundo que tenga la claridad absoluta que tiene la mente de Cristo. Well, because there's no one who's going to have this level of clarity of what's happening in the mind. Que no hay nadie que va a tener el nivel de claridad de lo que sucede en su mente. The self he sees as his God, and he seeks only to serve it better. El yo que ve es su Dios con minúscula. Y lo único que busca es servirle mejor a ese autoconcepto que tiene. See, that's the continual question in the mind of the ego thought system. How can I serve this ego better? Y ese es el mecanismo donde
continuamente se está preguntando cómo puedo servirle a este autoconcepto. That's the loop. How do I keep this self-concept going? Y ese es el círculo vicioso, cómo puedo seguir alimentando este autoconcepto. What we don't see is that same question is, how do I preserve my own little hell? Lo que no veo es que en eso mismo está diciendo cómo puedo mantener mi propio infierno. Regardless of how sincere the therapist himself may be, he must want to change the patient's self-concept in some way that he believes is real. Sin importar cuán sincero pueda ser el propio terapeuta, debe querer cambiar el concepto que el paciente tiene de sí mismo de alguna manera que considere real. The task of therapy is one of reconciling these differences. La tarea de la terapia es reconciliar estas diferencias. Hopefully, both will learn to give up their original goals, for it is only in relationships that salvation can be found. Con suerte, ambos aprenderán a abandonar sus metas originales, pues solo en las relaciones puede hallarse la salvación. And if there are two in this relationship, you can bet that that therapist is trying to keep his self-concept going too. Y si están ellos dos en esa relación, podríamos casi que garantizar que el terapeuta está tratando de mantener esa identidad, su identidad también. That's why the only relationship is going naked to God. Por eso es que la única relación que realmente existe es la que dirigimos o las dirigimos con el Creador. And going naked to our brother in these joining sessions without any ideas of anything. Y estar completamente abiertos, desnudos, presentarnos desnudos en concepto frente a nuestro compañero para no tener nada que defender. And being fully guided by Jesus. Y ser completamente guiado por el Creador. Otherwise, that self-concept is active, and that activity and self-concept is the denial of divine light. De otra forma, el autoconcepto está activo, y como está activo, ese es el camino donde empieza entonces a negar que somos la luz. So the only way around a self-concept is to be told where we're delusional about where we're trying to keep one. Y la única salida es ver que estamos mintiéndonos a nosotros mismos al pensar que no tenemos uno. And the only one who can tell us where it is Jesus, because he knows. Entonces, la única forma de liberar esto es sabiendo que Jesús es el que sabe, Él sí sabe dónde mostrarnos dónde está. We're all insane and delusional in the play of consciousness. Nosotros todos estamos insanos y tenemos ilusiones, no sé cómo traducir eso exactamente. Nos mentimos a nosotros mismos. At the beginning, it is inevitable that patients and therapists alike accept unrealistic goals not completely free of magical overtones. Al comienzo, es inevitable que tanto los pacientes como los terapeutas acepten metas irreales, que no están completamente libres de matices mágicos. That's what's happening when we're coming together to go into what's happening with these joining sessions is we're going into psychotherapy sessions with Jesus together. Lo que está pasando con estas, inicialmente decía que así es como vamos nosotros inicialmente con estas reuniones con nuestro compañero a revisar este capítulo, pero lo que realmente pasa es que vamos en una relación con nuestro terapeuta, que es con Jesucristo. And he's showing us right here almost like the step by step of what actually happens when we start this joining. When the joining starts, there is a desire to keep part of the self-concept. Y nos está mostrando paso a paso cómo sucede esta relación inicialmente. La relación inicialmente nos muestra cómo al comienzo nosotros queremos guardar un poco de ese autoconcepto. They are finally given up in the minds of both. Finalmente
estas se abandonarán en las mentes de ambos. So Jesus is going to rock our world with these psychotherapy sessions together. La mente de Jesucristo entonces va a mover nuestros mundos al tener psicoterapia juntos con nuestro compañero. To see that there's no one healing and no one being healed. Al ver que no hay nadie que está sanando y nadie que necesite sanación. Okay, rock our world, Jesus. We're going to be a while in this pamphlet. Bueno, entonces mueve nuestros mundos, creador. Nosotros vamos a estar un rato en estos panfletos. It's really potent. Realmente potente. So thank you, everyone, for coming to look at how we're going to be healed with Jesus' psychotherapy sessions. Gracias a todos por venir a estar con nosotros y ver cómo es que vamos a ser sanados en estas psicoterapias con Jesús. Adiós. Namaste. There's the Love Brigade waving and sending you love from all of us in gratitude. Y una expresión de amor que nos envían a nosotros. And thank you for being our psychotherapists. Gracias por ser nuestros psicoterapeutas. Chao.